El programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio presenta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Un estudio que nos hará recorrer los caminos desde los orígenes cristianos hasta nuestros días. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hemos llegado a la cuarta sesión de Historia de la Iglesia. Recuerde que es un compendio de 12 sesiones. Hay mucho que estudiar, mucho que aprender. Este curso de Historia de la Iglesia tiene unos objetivos bien claros. Lo que se busca es conocer lo más que podamos de cómo se originó la Iglesia, cómo se conformó, cómo se fue estructurando y cómo estamos ahora aquí en El Salvador. Estos son como los objetivos del recorrido de este estudio de la Iglesia. Yo les he dicho que he utilizado 3 estudiosos como una base. Son las 3 personas a las que yo estoy consultando. El doctor Antonio Piñero, un doctor en filología, un historiador. Estoy estudiando también al doctor Mario Sabán, es un judío de sangre judía, argentino, pero de sangre judía, fundamentalista por supuesto, y al padre Pablo Richards, sacerdote chileno que se radicó en Costa Rica después de una larga experiencia, pero a él lo tengo como referencia por la teología de la liberación. Les puedo decir, yo no tengo la capacidad ni la pretensión de ser como el doctor Antonio Piñero. Nunca voy a aprender un idioma hebreo, griego, latín. No estoy en ese campo. No voy a lograr ser como él, jamás. También Mario Sabán es un judío fundamentalista. Yo no quiero ser como él. Ahí yo decido no ser como él. No me van a ver nunca ustedes con una kipá. No, eso no es para mí. Pero sí quiero ser, ojalá, seguidor del pensamiento del padre Pablo Richard, sacerdote chileno, pero fue mi profesor en el Departamento Ecuménico de Investigaciones, en el DEI, ahí en Sabanillas, Montes de Oca, en Costa Rica. Bueno, hoy llegamos a la cuarta sesión y como siempre en esta historia de la Iglesia usamos unas diapositivas y yo quiero que le demos toda la atención a esta historia de la Iglesia en esta cuarta sesión. ¿Qué es lo que tenemos en esta cuarta sesión? El título es Grupos religiosos de la Iglesia Católica. Habrá otros grupos de otras iglesias. Para mí no son de interés. Estoy interesado de verdad en dar a conocer a mi iglesia, a la iglesia a la que yo pertenezco. No con la finalidad que usted se haga de mi iglesia, no. Solo para que conozca mi iglesia. Grupos religiosos de la Iglesia Católica. Tenemos que partir, esta es mi pretensión, de 2 segmentos en esta formación, en esta cuarta sesión. En primer lugar, quiero hacer un vínculo con el Antiguo Testamento. Quiero entender que si tenemos grupos religiosos en el actual desarrollo de la Iglesia Católica, el actual crecimiento de la Iglesia Católica, tenemos 3 grupos, es porque antes hubo 4 grupos en el Antiguo Testamento que nos van a ayudar, esa es mi intención, nos van a ayudar a entender mejor nuestra iglesia, nuestros grupos religiosos. Por eso vamos a remontarnos
a los orígenes en el Antiguo Testamento y vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, lo más cercano a Jesús, vamos a encontrar 4 grupos: los saduceos, los fariseos, los celotes o celotas y los esenios. Son 4 grupos que vamos a encontrar. Comencemos con los saduceos. Los saduceos eran de la clase social más alta, eran una élite. Llegaron a ser unos 10,000, parece bastante, pero 10,000 de entre 5 millones de judíos suena poco, pero tenían mucho poder. Eran poderosos, influyentes. Vivían preocupados por el cuidado del templo y por el cumplimiento de la ley de Moisés, sin interpretaciones. Por eso realizaban sacrificios de animales para el perdón de los pecados como único medio. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que en ese templo hay una práctica religiosa del sacrificio de animales. Los saduceos son los encargados de celebrar este tipo de ritos, sacrificios. El sacrificio es según la capacidad económica de la persona, podía traerme, si eran muy pobrecitos, 2 pichones, como María y José, eso fue lo que presentaron, un cabrito, una ovejita, un cordero. Pero si era un pudiente, entonces tenía que traer un toro, 10 toros. Y el sacrificio consiste en el degüello, cortar la garganta del animal, rociar la mitad de la sangre en el altar, que se convirtiera en humo esa sangre y se elevara esa oración al cielo. Y la otra parte de la sangre se hacía una aspersión, se regaba sobre los que habían presentado la ofrenda. El toro, el cabrito, los pichones se los comían los saduceos, estos sacerdotes que estaban al cuidado del templo. Estos saduceos son fundamentalistas, no aceptan interpretaciones de la ley. Así se dijo, así se escribió, así se hace. No hay manera de decir, y podría entenderse de esta manera. No, está escrito así, y esos son los fundamentalistas. Y hoy tenemos también muchos fundamentalistas. Por esta actitud de los saduceos, el pueblo los veía con recelo, con desprecio. No eran agradables, porque todo era concentrado en el sacrificio. No creen en la resurrección, son fundamentalistas. Y si en el Génesis dice, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, entonces no hay otra vida. Aquí te vas a quedar en el polvo. Son fundamentalistas. Difícil ser fundamentalista. Para mí, para otros será lo más corriente. Estos saduceos son el resultado de los logros de la victoria de la guerra de los macabeos frente a los helénicos sirios. Ya voy a explicar. Esta batalla terminó en el año 142. Comenzó en el 175 a.C. y se marcan 33 años de guerra. Pero la ganaron los macabeos. Ahí, cuando usted quiera ver esa historia, lo tenemos, nosotros los católicos lo tenemos en la Biblia, en los libros primero y segunda de Macabeos. Ahí está lo que pasó. Esta agrupación saduceos resultó de esa victoria de los macabeos, que no son del linaje de David, y habiendo expulsado ya a los últimos generales militares que habían quedado después de que Alejandro Magno, el griego, el helénico, conquistara la Palestina, la tierra prometida. Primero estaban los griegos egipcios, mezclados las dos culturas, los griegos y egipcios. Estos se desintegraron y quedaron en el poder los griegos sirios. Acuérdense que Siria fue el que había destruido al reino del norte. Entonces tenemos aquí una unión
de los griegos sirios, pero los macabeos les declararon la guerra y los expulsaron. Quedaron los macabeos en el control. ¿Qué van a hacer ahora los macabeos? Bueno, si nosotros ganamos la guerra, nosotros vamos a poner el rey. Vamos a elegir un rey. Y los de la tribu de Judá, que desde el siglo V y VI, a partir de el profeta Isaías, luego de su exilio y luego de su retorno, ellos con aquellos 4 cánticos famosos del siervo de Yahvé, que están en Isaías, se empezó a tener una fe en que iba a venir el Mesías y tenía que salir del tronco de Jesé, o sea, de la tribu de Judá. Por eso tenía que ser un descendiente del rey David. Esta conciencia venía ya por más o menos 300 años, un poquito más de 300 años. Y como estamos en el año 142, hubo un conflicto. Los macabeos querían poner su rey, pero decían los judíos, el rey tiene que ser de la tribu de Judá, porque es del tronco de Jesé. Y hubo un altercado, y finalmente los macabeos hicieron alianza con los saduceos, un grupo de sacerdotes fundamentalistas, y expulsaron a todos los de la tribu de Judá. Los echaron, y se quedaron ellos en el poder. Entonces los saduceos se convierten como una religión oficial del poder macabeo, año 142 a.C. Entonces, saduceos fundamentalistas aliados con el poder macabeo expulsaron a los de la tribu de Judá. Ellos pusieron su propio rey, los macabeos. Y ustedes, los judíos, ¿qué tronco de Jesé? ¿Qué hijo de David? No, nosotros vamos a ponerle porque nosotros ganamos la guerra. Esta es la situación de los macabeos. Ahora tenemos claro el desarrollo de ese grupo llamado saduceos. Vamos al segundo grupo, al grupo de los fariseos. Los fariseos eran un grupo que, a diferencia de los saduceos, se daban los permisos para interpretar la ley de Moisés. Estos sí estaban abiertos a interpretaciones de la ley de Moisés, de la Torá, como se le quiera llamar, y de cualquier otro relato. Estaban abiertos. Usted se va a dar cuenta cuando estudie los evangelios, se da cuenta que ellos entran en diálogo, confrontación con Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ellos sí están hablando, pregonando la ley, pero están abiertos a aprender a interpretar. De ellos, de los fariseos, surgen los rabinos, los grandes maestros y los pequeños maestros. Se menciona que hay 2 grandes maestros, Hillel y Gamaliel. Gamaliel es más conocido para nosotros, fue parte del Sanedrín. Gamaliel en algún momento interviene en favor de Jesús, por lo menos para que no lo condenen sin juicio. Y también Gamaliel es posible que haya sido maestro de Pablo, a lo mejor también maestro de Jesús. Así están las cosas. De este grupo de los fariseos surgen los rabinos, los rabí, los maestros, porque ellos son los preocupados por enseñar para que el pueblo sea instruido. Estos fariseos, los fariseos tenían una conducta bastante abierta, pero yo estoy seguro que tenemos la impresión, por lo que leemos sobre todo en Mateo el capítulo 23, ¡ay de ustedes, fariseos hipócritas! Sí, es una gran confrontación que tiene Jesús, pero hay que comprender que lo que está sucediendo es que Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, y el nuevo Moisés trae una nueva ley, y esa nueva ley está formando un nuevo pueblo, y los fariseos son originarios del antiguo Israel.
Los saduceos fundamentalistas defienden el templo y defienden la ley así como está escrita. Fundamentalistas. Los fariseos no. Pero como Mateo quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés, tiene que entrar en confrontación con los saduceos, con los fariseos, y ya viene también el tercer grupo. Estos fariseos tienen un gran mérito. A ellos se les atribuye la construcción de muchas sinagogas. El templo no lo es todo. Allá están los sacrificios. Está bien. Pero el pueblo debe ser instruido. ¿Y dónde se va a instruir? En las sinagogas. Por eso a Jesús se le ve frecuentando las sinagogas. Vamos a la sinagoga. El sábado voy a la sinagoga. Desde los 12 años, ya el niño macho tiene derecho a ir a la sinagoga a aprender, a estudiar. Y ahí se sientan los maestros, los jefes de la sinagoga. Pero a ellos se les atribuye este hecho de la instauración de muchas sinagogas. Y en estas sinagogas no solamente se admitían judíos, también podían ir gentiles. O sea, ya estaba la apertura para que entraran también los gentiles. Ya hemos estudiado los saduceos, hemos estudiado los fariseos. Vamos al tercer grupo, un poco más delicado. Este grupo son los celotes o celotas. En una palabra, son los celosos. Ellos tenían una actitud bélica contra el imperio romano. Estaban dispuestos a combatir hasta la muerte para sacar al imperio romano de la tierra conquistada en el pasado y recuperada luego de su retorno del exilio de Babilonia. Lo mismo que hicieron los macabeos con los griegos sirios, que los expulsaron, le ganaron la guerra. Los celotes querían expulsar a los romanos. No tenían un ejército poderoso como el que lograron los macabeos, pero tenían una actitud bélica. Y cabal, exactamente, montan la guerra. Hay por lo menos 3 actitudes de guerra y hay 3 rebeliones. La de el 64 al 70, hay otra también en Masada, es una batalla perdida, y hay otra todavía allá en el año 136, puedo equivocarme en el dato exacto, pero hay al menos 3 rebeliones para expulsar a los romanos. Las 3 las perdieron y todo termina en un gran fracaso. Los celotes fueron señalados como los culpables de la destrucción de Jerusalén. Por andar de revoltosos, por andar pretendiendo echar a los romanos de Jerusalén, destruyeron Jerusalén. Estos judíos, llamados celotes, celosos, creían un deber expulsar a los romanos para mantener la pureza del templo. Hemos dicho, no lo lograron. El último reducto fue en Masada y también fue liquidada. Pero hay una cosa interesante sobre los celotes, y es que ellos, al no tener un ejército para expulsar a los romanos de Jerusalén, usaron la palabra venganza. Portaban ellos unos cuchillos pequeños que se llaman sica, y en la multitud, cuando andaban en cualquier parte de Jerusalén y veían pasar un soldado romano, fácilmente se acercaban por detrás, por un lado, por frente, lo que sea, y le metían el cuchillito a esa sica, y de ahí viene el nombre de sicario. Le meten la cuchillada y si te vi no me acuerdo, me desaparezco. Era una actitud de venganza, de odio contra el ejército del imperio romano. Hicieron mucho daño, por supuesto, con sus sicas, con sus cuchillos. Ya estudiamos saduceos, fariseos y los celotes. Vamos al último grupo como referencia del Antiguo Testamento. Son los esenios. Es un grupo de sacerdotes y judíos laicos desplazados por los macabeos y los saduceos. Recuerda, estos son del linaje
de David o cercanos a la tribu de Judá, en este caso celosos, pero es un grupo que se retira de ese ambiente del templo, de los sacrificios, de las sinagogas, de andar matando romanos. No quieren eso. Ellos quieren vivir la pureza. Tomaron este camino de la pureza, separándose de la sociedad y del templo, porque todo eso ya estaba corrompido. No les interesa ni el templo, ni las sinagogas, ni expulsar a los romanos. Ellos buscan un ambiente de recogimiento, de paz, de aislamiento, porque ellos tienen una característica, porque ellos son apocalípticos. Se establecen en Qumran y otros lugares. Son apocalípticos, quiere decir que ellos esperan ya, el fin del mundo. Ya, no, en cualquier momento, mañana, hoy, pasado, pero ya. Por esto, ellos esperaban esa llegada del Mesías, que los macabeos rompieron al expulsarlo. No pusieron un rey de la tribu de Judá, sino uno de ellos lo eligieron. Y en el momento que ellos se separan, ya no están pensando ni ser reyes, ni manejar el templo, ni tener sinagogas. No, todo eso está corrompido. Aquí vamos a vivir una vida de pureza. Por eso ellos no se centran en la Torá, que exige el diezmo. No, aquí es otra la actitud. Aquí renunciamos a todos los bienes. Mire cómo se vestía Juan, que era un esenio. Se vestía con piel de camello, no con un traje fino, no con una túnica como Jesús, no tenía manto, no, piel de camello. ¿De qué se alimentaba? De saltamontes y miel silvestre. No necesitaban nada de la sociedad. Ellos tenían sus reglas. Ahora que se han descubierto en el año 1944, que aparecen esos papiros, esos rollos en Qumran, ahí se ha descubierto cuáles eran las reglas con las que ellos vivían. Todo era un sentido de austeridad. Ahí hay una gran riqueza cultural. A este grupo perteneció Juan el Bautista y algunos discípulos que después también se hicieron discípulos de Jesús. Cuando mataron a Juan, ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les dice: vengan y lo verán. Siguieron a Jesús. Por esto, los esenios, que son ya el cuarto grupo de esta exposición, los orígenes del Antiguo Testamento, para que podamos ahora sí entrar no al Nuevo Testamento, sino ya cuando la iglesia está en marcha. En la tercera sesión explicábamos lo que pasó en el Concilio de Nicea. La iglesia ya se está estructurando, define sus dogmas, ya está definido el canon bíblico, ya están definidos cuáles van a ser los dos credos en los que la iglesia va a creer, el de los apóstoles y el niceno constantinopolitano. Ya están los dos símbolos de la fe. Nicea más Constantinopla nos dio el último credo que tenemos ahora. Hay un tercero que se llama el credo del pueblo, pero ese no la iglesia no lo ha dado a conocer. Se definió en el Concilio Vaticano II. Vamos ahora a los grupos cristianos, pero ya teniendo estos antecedentes, ahora vamos a los grupos cristianos. Siempre estamos en la presentación de la cuarta sesión. La cuarta sesión se titula Grupos religiosos de la Iglesia Católica. Estos grupos religiosos van a ser 3, son los que me interesa que conozcamos, agrupar en 3 a los grupos religiosos de la Iglesia Católica. Primero, el monacato. Después vamos a hablar de las órdenes religiosas y finalmente vamos a hablar del clero diocesano. Estoy usando palabras que conocemos ahora nosotros y nosotras para que podamos comprender mejor la marcha de nuestra iglesia.
Comencemos con el monacato. Monacato, mono, significa uno. El monacato es como una vida sola, yo, sin mujer, sin hijos. Yo, monacato, es una vida de una persona, privadita. Pero también el monacato después se arma con grupos. Una cosa es la opción de la vida privada, yo, y me hago un ermitaño, me hago un monje, o también me hago un miembro de una comunidad de monjes, una comunidad de ermitaños. El monacato cristiano surge en Egipto en las 2 últimas décadas del siglo III. Después del año 280, 290, por ahí surge en Egipto, y lo hacen a raíz de que algunos cristianos, igual que los esenios, se desligan de la vida cotidiana, renunciando a su familia y a sus pertenencias, se retiran a la soledad para llevar una vida de austeridad voluntaria en todas las facetas de su vida económica, alimentaria, vestimenta, castidad, etc. Bastante parecido a lo que pasó con los esenios. Se retiran del mundo, de la sociedad, se vuelven autónomos, ellos cultivan, cosechan, hacen vino, viven, es decir, es una modalidad de vida cristiana fuera de la sociedad, fuera de las estructuras de poder, fuera de la vida civil. Este monacato vive según unas normas. Las normas las impone, las define el que ha fundado ese grupo de monjes. Hay varios ejemplos. San Benito, San Basilio, son ejemplos de... Él dijo, el que quiera venir a vivir conmigo aquí, va a levantarse a las 4 de la mañana, va a trabajar, va a hacer esto, va a abrir la puerta, dan las normas, hay unas reglas, las define el que ha fundado ese grupo cristiano. El antiguo monje considera que con la imitación de Cristo puede cumplir de mejor manera algunos de los imperativos del Evangelio, como son la genuina aspiración a la perfección y el verdadero amor a Dios. Hay un libro que se llama La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Se llama La imitación de Cristo. Es como yo, pero yo, monje, yo vivo mi relación con Cristo. Hay frases como esta: Cristo y yo, mayoría absoluta. Aquí no cabe nadie más. Él y yo. Es una vida de relación bien privada. Algo así pasaba con este monacato. Por consiguiente, en sus orígenes el monacato cristiano se entendía como la realización de los ideales cristianos a la perfección y representaba un paso importante en la evolución hacia la vida perfecta que se practicaba en la iglesia. ¿Tú quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, después ven y sígueme. Monacato, renunciar a todo para ser perfecto. Hasta ahí termina el grupo del monacato. Vamos al segundo de los 3 grupos. Ahora vamos a ir a las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas, algunas más parecidas al monacato, otras no. Las órdenes religiosas se pueden clasificar en 2 grupos: los de vida contemplativa y los de vida activa, basados precisamente en el lema de San Benito, ora et labora, orar y trabajar, contemplación y acción. Las órdenes religiosas son comunidades de personas que se ven unidas por un bien común y que se encargan de expandir los conocimientos sobre la fe. A diferencia del monacato, que no tienen relación con la sociedad, las órdenes religiosas sí. Estas tienen una finalidad. A eso se le llama carisma. El carisma de la orden de predicadores, los dominicos, es predicar. El carisma de la Compañía de Jesús, los sacerdotes padres jesuitas, es enseñar, predicar la fe
y ahora con las modificaciones del padre Arrupe, ser consecuentes con esa fe, así nos toque dar la vida por esa fe que se predica. Y cada grupo religioso, orden religiosa, tiene un carisma. Estos no nacieron para estar solo encerrados, tienen una misión de salir, de entrar en contacto. Recuerde ejemplos como San Francisco de Asís, que le dice a un fraile, vamos a evangelizar, y se van al parque, y dar vueltas, caminar por el parque, y el fraile le pregunta, ¿y cuándo vamos a predicar? Ya lo estamos haciendo, le digo, y se fueron para la casa, porque tienen una finalidad externa. Vivimos internamente, pero salimos, porque tenemos un carisma que cumplir. Las órdenes religiosas son una de las clases de fundaciones religiosas aceptadas por la Iglesia. Cada orden religiosa recibe una aprobación de la autoridad eclesiástica. Esto se publica en algo que se llama bula, y mientras no salga la bula que dice que aprueban a esta agrupación, a esta congregación, a este grupo religioso, a esta orden, mientras no salga en la bula, no está autorizada. Tiene que venir en una bula. Hay muchos ejemplos de órdenes religiosas, pero tienen que tener una autorización. Se componen por agrupaciones de personas que se ven unidas por un reglamento en común, igual que los monjes monacato. Aquí se da unas reglas específicas para vivir el espíritu en esta congregación. Se llaman santas reglas, se le puede llamar normas de vida, pero eso lo define el fundador con su equipo y dice, miren, estas van a ser las reglas. Ejemplo, ustedes van a usar hábito o no usar hábito. Van, por ejemplo, a rendir obediencia, van a vivir en pobreza, castidad, obediencia. En el caso de la congregación en la que yo me ordené sacerdote, tenemos un cuarto voto, que es el voto de estabilidad. Tenemos el pobreza, castidad, obediencia y voto de estabilidad. ¿Qué significa el voto de estabilidad? Mi vida le pertenece a los pobres. Yo no puedo andar predicando a los ricos, no. Mi vida le pertenece a los pobres. Yo voy a dedicar todos los días de mi vida al servicio de los pobres. Es el cuarto voto, voto de estabilidad. Los jesuitas tienen un cuarto voto, obediencia al Papa. Nosotros, como congregación de San Vicente de Paúl, estamos exentos del Papa. Cada orden tiene una norma creada para vivir el carisma del fundador, el carisma de ese grupo religioso. El deseo regular que tenían estos individuos de las órdenes religiosas era llevar una vida bíblica, especialmente en pobreza, castidad y obediencia, como un modelo funcional o perspicaz. Si alguien quiere pertenecer a una orden religiosa, tiene que calcularse, tiene que medirse. Calcule si es capaz de vivir en pobreza, castidad, obediencia. Si no, si cree que no es capaz, no se meta. Hay otras opciones. Sea un laico, sea un casado, sea un dirigente matrimonial, pero calcule. Si le gusta la plata, no, porque aquí hay que vivir la pobreza. Bueno, hay normas que vale la pena cumplirlas. Las órdenes religiosas están vigentes hasta hoy. El monacato ya muy poco. Hay pocos grupos de monjes, pero órdenes religiosas hay por todo el mundo. Las hay masculinas, las hay femeninas y están dispersas en todos los lugares donde hay iglesia católica. Las órdenes religiosas tienen un auge en el siglo XI hasta el XIII y del XIV al XIX, y actualmente, XXI, estamos todavía con muchas órdenes y algunas creciendo. Ahora ya estudiamos monacato, ya tenemos las órdenes religiosas y ahora vamos al clero diocesano. Este es un poco más conocido tal vez, pero tal vez habrá algunos detalles que necesitamos conocer. Primero, el papel del clero diocesano a lo largo de los siglos ha ido evolucionando y adaptándose a las circunstancias sociales y políticas de cada época.
El poder del clero ha sido un tema de debate constante. Quiero explicar que hay unas críticas externas, para los que no son católicos, nos critican por los monjes, por las órdenes y por el clero diocesano. En los orígenes, cuando estudiamos la historia de la iglesia en las comunidades primitivas, las primeras comunidades cristianas, no está bien clara la figura del sacerdote. Sí está clara la figura del diácono, ahí está Esteban, Nicanor, Prócoro, el diácono y el episcopo. El episcopo, que ahora se traduce como obispo, él es el coordinador de muchas comunidades. Pero no hay una claridad en qué momento aparece la figura del sacerdote. Leyendo la carta, documento a los hebreos, se habla del sumo sacerdote, pero es el sacerdote, sumo sacerdote, que es Jesús. Pero entre el sumo sacerdote y el diácono, para atender las mesas, no hay una figura del sacerdocio. Tiene que evolucionar la iglesia mucho tiempo para que aparezca esa figura del sacerdocio. Cualquiera podrá decir, Mauricio es sacerdote y está hablando mal del... No estoy hablando mal del sacerdocio. Estoy hablando que el sacerdocio surge como parte de la estructuración de la iglesia. Tenemos diáconos. Recuerda que en el concilio de Nicea se acepta la figura del diácono hombre y las diaconisas son laicas. Pero el diácono hombre es clero y el sacerdocio es clero y el obispo es clero. Son las tres categorías del clero. Usted distingue quién es clero, si es diácono, si es sacerdote, si es obispo. No importa si el obispo es el papa, si es el cardenal, si es el arzobispo, obispo. Pero estos tres están separados del resto que somos o son los legos, los laicos. Y las órdenes y las monjitas y todas son laicas. Solamente son clero, el diácono, sacerdote, obispo. Así está estructurada la iglesia. Por esto estos grupos de diáconos, de sacerdotes y obispos son cuestionados por su trabajo en la vida civil. Estos no son monjes ni son órdenes religiosas. Estos sí están metidos en la vida civil, la vida ordinaria, el acontecimiento diario. En una parroquia el sacerdote se entera si hay cantina, si hay discoteca, si hay prostitutas, si hay gente de plata, si hay usureros. Están metidos en la vida ordinaria de la iglesia. En los inicios del cristianismo, los primeros líderes de la comunidad cristiana, como los apóstoles, tenían un papel fundamental en la predicación, la organización de las comunidades y la administración de los sacramentos, celebración de los sacramentos, no administración. Pero los apóstoles, en la medida que se va haciendo más grande la iglesia, no es lo mismo administrar 3,000 que administrar 2,500 millones. Entonces la iglesia se hace tan grande que necesita estructuras. Y por esto es que la iglesia tiene hoy casas parroquiales, oficinas parroquiales, tiene obispados, tiene curias, tiene nunciatura, tiene una estructura que va caminando conforme el ritmo de la sociedad. En los orígenes no existía una jerarquía definida. Esto se fue definiendo con el tiempo. Pero dentro de todas esas estructuras aparecen administradores, aparecen financieros, aparecen banqueros, aparecen procuradores. Hay una cantidad de nombres que van apareciendo en el desarrollo de la iglesia. Con el paso del tiempo, la Iglesia Católica se fue consolidando. Hemos dicho que no es lo mismo el Concilio de Jerusalén, años 50, 17 años después del asesinato, del crimen, del magnicidio de Jesús, que el año 325, cuando ya tiene que estructurarse la iglesia, ya no están perseguidos, hacen el Concilio de Nicea, hay que definir en qué creemos, en qué no creemos, quién es hereje y quién es Santo Padre, es decir, hay que ir estructurando la iglesia. Pasa el tiempo
y la iglesia tiene que irse consolidando con sus estructuras y se convierte en una institución poderosa, que muchas veces el poder está concentrado en el Papa. Eso ya define lo que es la estructura de la iglesia. El clero, especialmente los obispos, adquieren un gran poder político y económico, influenciando la vida de las personas en todos los ámbitos. Al decir todos los ámbitos es todos los ámbitos. Por esto, la iglesia posee muchas propiedades, templos, millonarias piezas de esculturas, pinturas, cuadros. La iglesia va haciendo un poder y va acumulando un poder económico, social, político, religioso. Entonces la iglesia va tomando el control de la educación, de la cultura, va tomando papel fundamental en la justicia, dice quién sí, quién no, y un poder también moral. Esto que le estoy diciendo, después de tantos años, la iglesia que tenemos a nuestros alrededores, usted olfatea, huele que aquí hay una estructura de poder. Con el pasar del tiempo, los estados le fueron quitando poder a la iglesia. Pero hay 2000 años de historia que hacen ver a la iglesia consolidada con una estructura que tiene mucho poder en las cosas que pasan en el mundo. La iglesia, como clero diocesano, han sido garantes del control de la educación, la moral, la economía, la vida política, ya que los obispos y el Papa siempre han tenido un papel importante en la elección de los gobernantes y en la resolución de conflictos. A la iglesia se le ve como mediadora, a la iglesia se le ve como consultora, se le consulta. Fíjese que queremos elegir al nuevo obispo y consultan, y estos obispos consultan al poder en el trono, al presidente, al gobierno. Mire, ¿qué le parece si ponemos a este como obispo? No, ese no, mejor aquel. Hay un poder, hay una incidencia en la sociedad. Este poder, esta incidencia en la sociedad que estamos hablando hoy, va a ser uno de los temas delicados que vienen en la próxima sesión. ¿Tenía razón o no tenía razón Martín Lutero cuando propuso la famosa Reforma Protestante? Esto que hemos estudiado hoy nos prepara, genera las condiciones para que en la próxima sesión estudiemos la Reforma Protestante. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.